a la ciencia debe ser como esa bandeja que está circulando en este momento. Debe estar al alcance de todo el mundo y no limitada por criterio económico. Debiéramos llegar a una gratuidad completa. Ahora, ¿por qué dije gratuidad entre comillas? Porque ustedes entienden que en la vida nada es gratis. ¿Cómo se ha logrado financiar esa gratuidad hasta ahora? Con una reforma tributaria que consiste en sacarle mayores impuestos a las personas de mayores recursos. Entonces, uno de los argumentos que se da contra la gratuidad es equivocado, porque se dice: ¿por qué un pobre va a tener que pagar la educación de un futuro médico? Cuando ese médico el día de mañana nos va a esquilmar a nosotros mismos cobrándonos una tremenda consulta privada y resulta que él estudió gratis. Bueno, ese argumento no es correcto por varias razones. Primero, porque ese mismo médico, pagando más impuestos por pertenecer a los estratos afectados por la reforma tributaria, va a tener que ayudar a financiar la gratuidad de los que tienen menos recursos. Entonces no es cierto que ese médico no paga. No va a pagar en el momento que estudie, pero después va a tener que pagar, y hoy día seguramente sus padres, si es que tienen buena situación económica, están pagando. Entonces no es un argumento decir que los pobres están subsidiando la educación de los ricos. Segundo, la sociedad se beneficia, toda la sociedad, y no solamente el médico o la persona que está estudiando. Hay ciertos bienes en economía que nosotros llamamos, tienen externalidades positivas. Por ejemplo, cuando una persona se vacuna, no solamente se está vacunando, protegiendo la salud de ella misma, sino se está evitando que una enfermedad contagiosa se distribuya al resto de la sociedad. La ignorancia es como una enfermedad contagiosa. La ignorancia perjudica a toda la sociedad. En cambio, el conocimiento a la larga se va expandiendo, se va difundiendo y permite además mayor productividad económica. Entonces aquí también se puede hacer una crítica a otro de los argumentos que en el último proyecto, en el último ley se dijo: vamos a ir extendiendo la gratuidad en la medida que haya más crecimiento económico, ¿no es cierto? Así quedó el proyecto. Finalmente, para pasar del 60 al 80, al 100%, se supone que hay una tabla que dice que cuando el crecimiento económico llega a cierto nivel, entonces se va a poder pasar al 100%. ¿Cuál es el error de ese argumento? El error de ese argumento es no entender que la gratuidad ayuda al crecimiento económico, y no es al revés. No es que el crecimiento económico tenga que ayudar a la gratuidad. ¿Por qué la gratuidad ayuda al crecimiento económico? Porque un país se beneficia económicamente teniendo gente más educada, con mayor cantidad de profesionales, con gente que sepa usar la tecnología, que sepa enseñar, una sociedad más culta. Uno de los principales elementos que afecta al rendimiento escolar, ustedes lo saben, es la educación de los padres. La educación de los padres incide sobre la educación de los hijos. El hecho que hayan más estudiando gratis no es un obstáculo, al contrario, es un impulso al crecimiento económico. Además que en Chile existen recursos muy abundantes que están mal distribuidos y que alcanzan perfectamente. Yo me acuerdo en los años 2000, por ejemplo, hubo un año donde las empresas extranjeras que exportan el cobre, solamente con las utilidades de ese año, juntaron dinero equivalente a todo lo que había recibido Chile en términos de inversión extranjera en los 27 años anteriores. O sea, con las ganancias de un año financiaban la inversión de 27 años. Y por supuesto que en los años posteriores y en los años anteriores se repetía el fenómeno. O sea, todos los años estas empresas triplicaban, cuatruplicaban sus rentabilidades.
En estos mismos años se ha hablado el último año que hubo una crisis económica en el gobierno que acaba de terminar, y uno ve en realidad las cifras de cómo han ganado dinero los bancos, la ISAPRE. Se ve claramente que no ha habido ninguna crisis económica, por lo menos para las personas de mayores ingresos. Por lo tanto, en el país hay recursos para poder seguir financiando políticas sociales. Otro argumento que me parece reprochable es, se dice, mire, ¿por qué no focalizamos mejor el gasto? En vez de darle dinero a los estudiantes universitarios, ¿por qué no se lo damos ese dinero a los hospitales mejor? Si los hospitales públicos están llenos de listas de espera, ¿por qué no financiamos otras cosas? Son muchos recursos que le estamos dando a los estudiantes. Bueno, frente a ese argumento yo puedo decir que la historia económica muestra que las conquistas sociales no compiten entre ellas, muy por el contrario. Las conquistas sociales, si uno ve cómo se han ido obteniendo, es a través de la lucha social. Por lo tanto, esto debe ser un estímulo para que los pacientes de la salud, así como los estudiantes salieron a exigir por un derecho a la educación, el día de mañana los pacientes también salgan a exigir mayor financiamiento. Hay recursos en el país para ambas cosas y para muchas cosas más. Pensemos solamente en lo que estamos dilapidando en gasto militar. El gasto militar de Chile es el segundo o tercer lugar de América Latina en comparación al Producto Interno Bruto. Lo que estamos dilapidando en estos mismos días, 27 millones de dólares en unos abogados que están en el Tribunal de La Haya, cuando saldría más barato vender algunos kilómetros cuadrados de mar acá, o sea, de borde costero, saldría más barato que lo que estamos gastando en tribunales internacionales. Venderla a Bolivia. Ya tenemos un puerto en Escondida, un puerto australiano, y nadie se escandaliza. Perfectamente podríamos tener un puerto boliviano que generara un polo de desarrollo económico para Tocopilla, para las ciudades que están en los lados, y que pudiéramos hacer una alianza con Bolivia para explotar el litio, por ejemplo. Los bolivianos ya están experimentando con baterías de litio, mientras nosotros estamos exportando el litio como materia prima. Entonces, en vez de estar gastando dinero en miles de cosas que en realidad no se justifican, podríamos financiar no solamente el 100% de la educación, sino podríamos financiar la salud, podríamos financiar, no están compitiendo entre ellas por los recursos, salvo que sigamos pensando que los recursos se concentren en una minería, en un grupo muy pequeño de personas favorecidas. Entonces, esos son los temas creo que hay que discutir, y el resto creo que lo podemos conversar a través de las preguntas. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Hola, buenas tardes. Oh, disculpa por mi voz, lo siento. En realidad la pregunta es para el profesor, no recuerdo su nombre. ¿Cómo hacer entender a los más ricos o conservadores de lo que está planteando respecto a la gratuidad en cuanto a la ayuda al crecimiento económico para el país? Porque igual es un planteamiento difícil, porque todo o gran parte del sector conservador o de derecha está en contra de esto. Bueno, yo... Alianza Azul, periodismo. Claro, hay algunos casos muy raros, como lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, que los ricos han ganado tanto dinero, que están planteándole al gobierno de Estados Unidos que mejor no rebaje los impuestos, que ellos no necesitan que les saquen menos impuestos, porque ya son tan millonarios que no se justifica, y que podría estar en peligro la estabilidad de ellos mismos. Pero salvo esos casos excepcionales, anecdóticos, en general las personas de muchos recursos
no gratuitamente no renuncian a sus privilegios. Todo esto se obtiene a través de la historia ha mostrado, a través de la presión social. Vean ustedes, por ejemplo, ya que estábamos hablando de historia, dense el trabajo de buscar en la web la discusión que hubo en Chile en el siglo XIX, a fines, cuando se discutía la ley de educación primaria obligatoria, para obligar a que los niños fueran a la escuela. Y ustedes ven parlamentarios de la época que están en contra de esa ley porque dicen que si los niños empiezan a ir a la escuela, les va a interesar menos trabajar como campesinos y ellos se iban a quedar sin peones agrícolas. Esos eran los argumentos que daban en aquella época. O sea, si uno ve cada ley que ha significado progreso social, los representantes políticos de los sectores de altos ingresos siempre se han opuesto. Siempre han dicho que va a haber una catástrofe económica, que se va a venir todo el país al suelo. Entonces, para responder la pregunta, casi toda, yo no conozco otra conquista social que no se haya conseguido con la movilización. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo ya internacional. Ustedes han escuchado hablar de que Finlandia tiene la mejor educación, de que Suecia, Noruega son los países más maravillosos del planeta en este minuto, porque tienen muchos derechos sociales. ¿Por qué se obtuvieron esos derechos sociales? En esos países escandinavos, cuando se empezaron a otorgar esos derechos sociales, los capitalistas de esos países estaban aterrorizados porque tenían ahí a pocos kilómetros la Unión Soviética, donde los obreros habían tomado el poder, aunque Felipe a lo mejor va a discrepar de eso. Pero había una revolución que representaba un peligro para toda la clase capitalista europea. Entonces ellos dijeron, mire, en vez de que tener que enfrentar una revolución obrera acá en nuestro territorio, mejor negociemos. ¿Por qué en los últimos 20 años se han ido perdiendo muchos de estos derechos sociales? Incluso en países como el que estábamos hablando. Vean ustedes una entrevista a la presidenta del Partido Comunista de Noruega. Se queja amargamente de que el neoliberalismo ha llegado también por esos lados y que están perdiendo derechos sociales en los últimos años. Porque los sectores empresariales han ido perdiendo el miedo, porque justamente primero se vino abajo todo ese mundo de la Unión Soviética y todo, ya no ven el temor de que pueda haber una revolución obrera a corto plazo, ¿ya? Entonces esto tiene que ver finalmente no con un tema de convencimiento, sino tiene que ver con la presión y con que en un momento los sectores capitalistas se dan cuenta de que si no negocian, que si no ceden, para ellos se pueden venir tiempos peores. No sé si respondo la pregunta. ¿Alguien más? Hola, hola, soy Jorge de la Alianza Calipso y mi pregunta va por que en la situación actual en que estamos viviendo en el país, ¿usted de verdad cree posible eso de hacer un puerto con Bolivia y compartir los resultados que se podrían obtener? Bueno, eso escapa un poco al tema, pero yo creo que en muchos años más va a ser así. Va a ser así porque primero la educación va a ir cambiando. La gente se va a empezar a enterar cómo fue verdaderamente la guerra del Pacífico. Vamos a dejar a un lado el chauvinismo. Vamos a analizar realmente los hechos históricos reales, quién ganó y quién perdió y por qué se provocó esa guerra. Nos vamos a dar cuenta que varios presidentes de Chile, como el Domingo Santa María, que vino después de Aníbal Pinto, desde un comienzo trató de negociar con Bolivia por separado para conseguirle a Bolivia asegurarle una salida al mar. Y mandó no sé cuántos emisarios a Bolivia y la idea era entregarle en ese momento Arica, ¿ya? Porque era inimaginable cuando tú ganas una guerra. Si tú tratas de ganar todo y patear a tu enemigo en el suelo, a la larga lo que estás haciendo
es generar las condiciones para que el odio no termine nunca. Hay un gran economista, Keynes, que cuando se negociaron los acuerdos después de la Primera Guerra Mundial advirtió que a Alemania se le estaba haciendo pagar un costo tan alto por las llamadas reparaciones de guerra, que eso iba a ser un factor que iba a generar una Segunda Guerra Mundial. Y eso así se cumplió. Entonces, en el caso de Bolivia, cuando nos eduquemos realmente, los historiadores hoy día entre Bolivia y Chile hacen congresos todos los años. Y están tratando, y seguramente en unos años más vamos a hacer una historia común de los tres, y no esta historia que tenemos ahora que es parcializada, ¿no es cierto? Vamos a tener una historia común. Y nos vamos a dar cuenta que racionalmente a nosotros lo que nos conviene, sobre todo en el norte, en Antofagasta, que dependemos de pocos recursos naturales que se van a ir agotando, nosotros a los que nos conviene estratégicamente no es pagar nuestro dinero en Fuerzas Armadas ni en abogados que nos defiendan, y disculpe al abogado que está aquí presente, sino hacer un polo de desarrollo económico para industrializar nuestros países y salir de la dependencia que tenemos de recursos no renovables. Y para eso necesitamos a Bolivia como aliado y no como enemigo, porque ellos han estado en ese sentido en la dirección correcta. Hoy día tienen en Potosí, en la Palca, tienen ya una planta de baterías de litio. Entonces nosotros debemos, en torno al litio, hacer alianzas con ellos, ¿ya? Y si no queremos regalarle nada, ni un problema, vendámosle esa hectárea, le cobramos en efectivo o en dinero, les damos 20 años para pagar, así como hoy día tenemos carreteras concesionadas, tenemos puertos concesionados. En realidad el mar tampoco es nuestro, ustedes lo saben. Entonces, a la larga, yo creo que la racionalidad va a primar, y el futuro nuestro al final es aliarnos con los países